Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga, hermanos. La soberanía de Dios en la justificación de Israel. La soberanía de Dios en la justificación de Israel. Este va a ser el título de nuestro sermón en el día de hoy. Y para este estudio vamos a hacerlo. Vamos a tener 3 ramificaciones para así estudiar ese tema. Ese tema abarca el capítulo 9, del verso 1 hasta el verso 18. En primer lugar, estaremos viendo un fuerte sentido de pertenencia de Pablo. El fuerte sentido de pertenencia de Pablo. Los versos del 1 al 5. En segundo lugar, veremos la fidelidad de la palabra de Dios. Una fidelidad que sostiene sus pactos. Los versos del 6 al 10. En tercer lugar, vamos a ver una elección eficaz e irrevocable. Los versos del 10 al 18. Amén. Amén. Amados hermanos, el capítulo 8 de Romanos nos ha presentado los resultados de la justificación en un formato en que el autor Pablo ha venido usando desde el comienzo de la carta, con el uso del adverbio también, y él usa el adverbio también para denotar cierta idea de igualdad en la aplicación del evangelio en relación a los judíos y los gentiles. Romanos capítulo 1 verso 16, en donde el apóstol dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vemos primeramente y también. Esas dos palabras debemos de marcarlas porque nos va a ayudar a comprender el final del capítulo 8 como el capítulo 9 hasta el 11. Amén. Desde aquí podemos ver también, hermanos, en la aplicación de los juicios de Dios en relación a los judíos y gentiles. El capítulo 2, el verso 9 a 10, cuando el apóstol habla de la condenación que propone el juicio, los juicios de Dios, son condenados los judíos como los gentiles, al judío primeramente y también al griego. Vamos a buscar Romanos capítulo 2, verso 9. Dice bien: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Vemos la aplicación primeramente al judío, también griego. Y también para la aplicación en la justicia vemos: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amén. Y esto se ha venido confirmando en el capítulo 8 al final, donde el apóstol presentó como también
Dios había predestinado al pueblo judío para esta salvación en Cristo. Porque no hay otro medio de acercarse a Cristo, a Dios, sino por medio de Cristo. Desde aquí, hermanos, podemos ver la voluntad de Dios por medio del Evangelio como revelación de su justicia y de su ira. La justificación en su aplicación ha sido objeto de la misma narrativa, pero desde una forma más amplia. Si bien la justificación es el acto de gracia por medio del cual Dios declara justo. Es una prueba, hermano. Entendemos, hermano, por justificación el acto de gracia. Toman bien nota de esto, hermano. La justificación es el acto de gracia por medio del cual Dios declara justo al pecador que pone su fe en Jesús para recibir los méritos de la obra redentora de Cristo. Yo voy a repetir, la justificación es el acto de gracia por medio del cual Dios declara justo al pecador. Dios declara justo al pecador que pone su fe en Jesús para recibir los méritos de la obra redentora de Cristo en la cruz. Nadie puede recibir la salvación si no recibe la justificación. Es un acto legal de Dios que remite la pena de muerte del pecado, restaura el favor de Dios y otorga la justicia de Cristo al creyente. Sin la justificación, nadie tiene derecho de ir al cielo. Nadie. La justificación es el sello, es la visa que está en tu pasaporte, que es tu fe. Si no tienes este sello, tú no vas para el cielo. La justificación es la causa del consumado es en la cruz. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es sobre la base de esto que Dios nos justifica. Esta declaración, ya cumplí, ya satisfago las exigencias de la ley, todo está consumado, la justicia ha sido pagada, la deuda ha sido pagada. Demostrar, hermano, que el sacrificio de Cristo en la cruz, el apóstol Pablo, hermano, quiso demostrar que el sacrificio de Cristo en la cruz no anula el pacto de Dios. Ese pacto que Dios hizo primeramente con Abraham. El sacrificio en la cruz no anula esto. No anula el pacto. Los que primeramente tenían el pacto, tenían la promesa, Dios no anula esto. Porque ellos primeramente, en el capítulo 8, el verso 28, los que primeramente esperaban en Cristo. Primeramente estaban esperando en Cristo. Cristo antes de nacer, por eso Juan lo dijo claramente, en el mundo estaba. El verbo venía a este mundo, en el mundo estaba. Y en el tiempo en que Cristo estaba en el mundo, había un pueblo que estaba esperando en él. Y este pueblo era el pueblo judío.
el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos va a guiar para entender esto. Amén. De hecho, tanto el primer pacto como el segundo es por gracia y misericordia. Por lo que la desobediencia de Israel nunca puede invalidar el pacto de Dios. La desobediencia de Israel nunca puede invalidar el pacto de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Nunca. Siempre ha sido por gracia y misericordia mediante la fe en la promesa. Cuando algunos estaban desobedientes, pero había otros que estaban esperando en la promesa. Y esta fe en la promesa, Cristo es la razón, Cristo es la esencia, Cristo es la verdad, Cristo es la promesa verdadera. Cuando se habla de promesa, la promesa no es un sinnúmero de cosas que nos van a dar para estar bien. La promesa de Dios en la Biblia es Cristo. La simiente de la mujer que iba a desbaratar la cabeza de la simiente de la serpiente es Cristo. Esta es la promesa. Pero esta promesa, hermanos, tiene promesas adyacentes. Y entonces, los judíos fallaron por adherirse a las promesas consecuentes. Cuando digo promesas consecuentes, porque la Biblia dice cuando uno espera en Dios, hay bendiciones que acompañan a las personas que esperan en Dios. Estas bendiciones se reciben aquí en la tierra. Por ejemplo, Dios guarda en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera. O sea, los que esperaban la promesa vivían en paz, tenían tranquilidad, tenían todo suplido. Pero los hombres, algunos, no estaban confiando en la promesa, sino estaban confiando en lo que Dios pueda suplir. Por eso fallaron. La promesa, debido a la promesa, pero siempre ha habido un remanente reservado en amor a la promesa. Aquellos verdaderos hijos de Abraham, como Simeón, entre otros. Siempre ha habido en medio de Israel personas que esperaban al Mesías. Y nosotros podemos ver situaciones cuando los magos llegaron y preguntaron dónde había de nacer el rey de los judíos. Dice, hubo grande alboroto en Jerusalén. Sin embargo, mandaron a buscar dónde había de nacer el Mesías. Y después de encontrarlo, solamente la única intención que había era buscar cómo matarlo. Era hacer una trampa para matarlo. Sin embargo, hay otro grupo que estaba esperando esta esperanza de Israel como Simeón. Señor, tu siervo puede ir a la tumba en paz, porque mis ojos han visto al Mesías. Mis ojos han visto la esperanza de Israel. Mis ojos han visto la promesa. Como Gedeón había muchos. Y es lo que el apóstol está diciendo aquí. No todos los que están en Israel son israelitas. No todos son hijos de Abraham. Y Dios en su soberana elección elige y sabe quiénes son. Amén. Pues Pablo, sabiendo que la justificación en la justicia de Cristo
es el único medio para ser parte del reino. Ha considerado la justificación de Israel expresado en el capítulo 8, al finalizar del capítulo 8, versículo 28 al 29. El apóstol Pablo ha sido conmocionado después de ver el resultado de la justificación de los gentiles. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero seguro alguien dice, bueno, ¿y los judíos? Han habido judíos que han creído en Cristo, pero los que todavía siguen con la ley, ¿qué de ellos? Hay un remanente, lo que el apóstol nos ha explicado. Ya hemos hablado sobre esto la semana pasada. Hoy, como ya tenemos, nuestro tema es la soberanía de Dios en la justificación de Israel. Vamos a ver nuestro primer encabezado, el sentimiento de pertenencia de Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, hemos puesto como encabezado el sentimiento de pertenencia de Pablo. Pablo, como apóstol a los gentiles, ha mantenido este espíritu de pertenencia. En primer lugar, como creyendo en Cristo, como salvado, como renacido, como justificado. Al hablar de la salvación de los gentiles, Él habla a nosotros que creemos. Y al hablar de los judíos, habla nosotros que esperábamos, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, Pablo nunca se ha desentendido de su pertenencia al pueblo de Israel. Y a partir de ese sentir de Pablo, nosotros podemos entender realmente cómo Dios aplica la gracia, cómo Dios juega en la aplicación de los pactos. Tenemos un primer pacto que es el preámbulo del segundo pacto. De hecho, el primer pacto no está por encima del segundo pacto, ni el segundo pacto está por encima del primer pacto, porque es el mismo pacto. Es el pacto de la salvación de los pecadores. El pacto de Dios es el pacto para la justificación de los pecadores. Los pecadores. No los pecadores judíos o los pecadores gentiles. Los pecadores. El apóstol Pablo dice, yo soy el primero de ellos. El pacto es el pacto de Dios para que todos los hombres pueden volver a la normalidad, pueden volver a ver la gloria de Dios, como las escrituras dicen, por haber pecado han sido destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo hace mención a esto al hablar de la justificación. Y siempre vemos, el evangelio es para judíos como para gentiles.
es el Evangelio. Y los juicios de Dios contempla en un mismo nivel tanto judíos como gentiles. Los que van a ser condenados, los que hacen lo malo, son condenados, sea judío, sea gentil. Los que hacen el bien en Cristo, porque hermanos, hay que entender que no hay bien fuera de Cristo. No hay bien fuera de Cristo. El que hace el bien, sea judío, sea gentil, también es justificado. Lo que el apóstol dice bien, verdad digo en Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Recuerda que el apóstol empieza, dice que y sabemos, en el capítulo 8, verso 28. Y sabemos, al decir y sabemos, él está hablando de algo que involucra a los demás. Todos sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí sabemos todos, está incluyendo tanto gentiles como judíos. Los que aman a Dios no tienen la capacidad de amar a Dios. Pero una pregunta, ¿quién puede amar a Dios por su propia fuerza? Si no tiene a Cristo, nadie puede amar a Dios. La única manera de amar a Dios es confiar en su promesa. La promesa. Dios, nosotros hablamos de las promesas de Dios, pero Dios tiene una promesa y es Cristo, y a partir de esta promesa nosotros tenemos promesas. Todas las demás promesas son ramificaciones que se desprenden de la promesa de Dios. La promesa de Dios que es Cristo para justificar al ser humano, sea judío o sea griego. Es la promesa de Dios. Y sabemos, pero después, ¿qué tenemos? Esto es a los que conforme. Los que aman a Dios no son cualquiera. No son cualquiera. Son los que son llamados de acuerdo a su propósito. De acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos salvos. A su propósito son llamados. Una de las cosas nosotros, hermanos, ¿por qué el apóstol habla de llamado? No dice escogido. Cuando yo escojo, yo selecciono. El apóstol no está hablando de aquellos que conforme a su voluntad son seleccionados. Él está hablando de aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si son llamados, ellos tienen la capacidad y la posibilidad de responder o no responder. Dios llama todo aquel que oye su voz y responde, pueden alcanzar el amor. No es una selección, es un llamado hecho. La selección la haces tú. En obedecer al llamado o no obedecer. Amén. No es una selección, es un llamado. Los que conforme a su propósito son llamados. Dios llama conforme a su propósito. Muchas personas quieren caminar no conforme al propósito de Dios. La gente quiere caminar de acuerdo a su propio propósito. Mucha gente cree que no hago lo malo, no miento, pero no quiero ir para la iglesia. Esos son los que quieren llamarse de acuerdo a su propio propósito. Pero el propósito de Dios es que la gente viene a Cristo para recibir perdón de pecado, para recibir justificación, para que haya imputación, para que Dios ejecuta la imputación de la justicia de Cristo en ti. Y te da, para que te da la justicia de Cristo.
y tu pecado lo transfiere en la cruz de Cristo. Amén. El hablar del sentido de pertenencia de Pablo, tuve que explicar ahí eso más adelante para aclarar más la idea que queremos que se entienda al hablar de la justificación del pueblo judío, la soberanía de Dios en la justificación del pueblo judío. Por eso estamos dando esa pequeña explicación dentro del tema del sentido de pertenencia del apóstol Pablo. Porque Dios haya verdad, digo, en Cristo. No miento. Es lo que él está hablando, o lo que no hemos explicado esa parte usando los versos 28 del capítulo 8. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El apóstol no estaba hablando de lo que le parecía. Hoy en día nosotros queremos llevarlo de la intelectualidad. Hermanos, en las Escrituras no tratamos de llevarlo de lo que nos viene en la mente. Eso no depende de nuestra mente. Depende de lo que las Escrituras dicen. Si tú piensas una cosa, antes de decirlo, ve a ver si la Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dice, bórralo. No sirve. Si el apóstol dice bien, verdad, digo en Cristo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. No en sí mismo, sino en el Espíritu. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cómo después de ver esto? El apóstol Pablo, algo hermano que queremos ver, y lo vamos a explicar antes de llegar, por donde quiero llegar. El apóstol Pablo sabía muy bien que después de que Cristo llegó a este mundo, murió en la cruz del Calvario, hay dos grupos. Los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Llámese judíos, llámese gentiles. Sin embargo, Dios ha elegido, pero el pueblo judío estaban esperando a Cristo primeramente. Es lo que Él nos va a explicar más adelante y lo vamos a entender. Por eso Él tiene ese gran dolor. Él sabía muy bien que el judío no se va a salvar por medio de la ley, porque ellos usaban la ley en el sentido de las bendiciones que ellos recibían. Ellos veían en la ley una manera de vivir una vida superior a los demás. Aquellos no tienen Dios, no tienen esperanza. Pero no sabía que esta esperanza que los judíos tenían, esta esperanza era para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no al pueblo de Israel, sino al mundo, que ha dado a su Hijo. Esta es la promesa que Dios hizo desde Génesis, para que todo, no hay exclusividad, sin distinción, todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Es para todo. Porque desea yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Cómo Él se identificaba con sus hermanos? Pablo se identificaba con el pueblo judío. Él quería seguir. Nosotros sabíamos bien quién era Pablo. Pablo tomaba cartas para ir a matar a los creyentes. Pablo estaba presente y consentía la muerte, el apedreamiento de Esteban. Pablo no tenía pena, no tenía piedad para los creyentes hasta encontrarse con Cristo. Sabe muy bien. Él sabe. Pero Él ama a su pueblo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción.
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es lo que el apóstol, ese verso 4, es lo que le está diciendo aquí, en el verso 29 del 8, se relacionan para que vean qué es lo que tenía el pueblo judío. La promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo. Él nos está diciendo que hay un enlace, y el mismo Jesús lo ha dicho. Nosotros podemos comparar esa parte con la declaración que Jesús hizo a la mujer samaritana, porque también los samaritanos estaban esperando a Cristo, estaban esperando al Mesías. Pero Jesús le dijo: de los judíos viene la salvación del mundo. El Mesías viene de los judíos. Es algo que el mismo Jesús tiene en cuenta, la importancia del pueblo judío. Y es lo que el apóstol Pablo está refiriéndonos aquí. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo resalta aquí su pertenencia a ese pueblo y su deseo, y su sentimiento, su amargura en la manera como este pueblo no ha obedecido. Probablemente no ha obedecido a algunos, por lo que más adelante él nos va a explicar que no todos son de Israel. Porque hoy en día tenemos la tendencia de confundir a la nación de Israel con el pueblo de Dios. No pierdan su tiempo, hermanos, en esto. La nación de Israel es una nación política, pero el pueblo de Israel es el pueblo que Dios ha elegido. Dios tiene su pacto, Dios tiene su promesa con este pueblo. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. No tenemos que meternos en política ni geopolítica. Vamos a concentrarnos en lo que la Biblia dice. Hermanos, consideramos ahora la fidelidad de la palabra de Dios en su pacto con Israel. La fidelidad de la palabra de Dios. Porque la justificación de Israel depende de la fidelidad de Dios con su pacto. Y recuerden, hermanos, que no decimos hay dos pactos. El primer pacto, el antiguo, y el viejo. No, hermano. Es un pacto. Es un pacto que mientras más vamos viendo la revelación de Dios, es como dice el apóstol Pablo, estamos viendo como en un espejo. Y vamos de gloria en gloria hasta llegar a la imagen perfecta. Desde que Dios dio la promesa, los hombres estamos viendo. Ahí vamos alcanzando. Y los profetas nos van guiando. La ley nos va indicando. Y hasta que nazca Cristo. Y podemos ver, esta es la promesa de Dios, que es Cristo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Para que tengamos una idea, que no todos, hoy en día, hermanos, cualquier dominicano puede considerarse israelita si tiene el apellido Pérez o otro apellido que han inventado. Es el nuevo Israel. Pero el Israel bíblico está basado sobre las promesas de Dios, no sobre un concepto político. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac le será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa
son contados como descendientes. Tomamos cuenta, hermanos. Siempre el mundo ha sido dividido en lo que son de la promesa y lo que no son. Observamos, hermanos, antes de Abraham, todo el mundo estaba viviendo sin ningún compromiso con Dios, ningún compromiso pactado con Dios. Dios escogió a Abraham, llamó a Abraham, a los que llamó. Amén. Llamó a Abraham. Llamó a Abraham, pero el llamar, eso implica una predestinación, porque a los que predestinó, llamó. Hermanos, hablar la predestinación no es una doctrina en que se establece que debemos de someternos a un tipo de predestinación. La predestinación se encuentra en todos los aspectos de la obra de Dios en nuestras vidas. Porque servir a Dios implica una predestinación, porque Dios es eterno. Y Dios sabe las cosas desde el comienzo hasta el final. Y nosotros estamos en un punto de la historia. En el punto donde estamos, este destino donde vamos a llegar ya está determinado. Pero Dios lo sabe, tú no. El pecador está predestinado al infierno, a la muerte. ¿Por qué? Está ahí pecando, todavía no ha llegado. El destino es la muerte, pero él sabe que la muerte está ahí. Bueno, él sabe. El destino es esto. También los que son llamados han sido predestinados para la gloria con Dios, porque no han llegado. Es algo que será, pero aún no es. Dice bien en Isaac, porque no que la palabra de Dios haya fallado, no todos son descendientes de Israel, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Hermano, en Isaac ha pasado algo. Si nosotros vamos en Génesis, vamos a ver que la esposa de Isaac estuvo embarazada y tuvo dos hijos en su vientre. Y mientras que los niños estaban dentro, ellos estaban en una guerra terrible. Y la esposa, Rebeca, se sentía como, y Dios le dice, 2 naciones hay. Pero el mayor servirá al menor. O sea, Dios es libre, Dios es soberano para determinar y saber quién va a ser quién. Pero tomamos cuenta de la promesa cuando fue dicho que la simiente de la mujer, la simiente es indivisible. Si tú tienes una semilla y lo divides, ya lo dañaste, ya no va a nacer. Pues la simiente de Dios no podía dividirse entre Esaú y Jacob. La simiente no podía dividirse, era uno. Entonces Dios, como el que hace todas las cosas, porque por eso el apóstol Pablo dice que Cristo es Dios y es bendito por los siglos. Dios, que hace todas las cosas, escogió ¿a quién?
a Jacob. A Jacob, amén. ¿Qué pasa aquí? Aquí la Biblia no se está refiriendo a Esaú como una persona particular. Está refiriendo a su promesa, a su pacto, a los pueblos de su pacto. De inmediato que Jacob ha sido designado como el portador de la simiente, ya Esaú ha considerado como Ismael también que era hijo de Abraham. Ahí está. Y esa misma subdivisión ha venido pasando porque la simiente es una. La simiente verdadera y aquellos que están esperando en esta promesa. Son ellos que son hijos de Abraham. Es lo que el apóstol está diciendo. Y eso no lo sabemos nosotros. Eso lo sabe Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios está persiguiendo a su promesa. Dios es fiel en que es la simiente de la mujer. De que es, y la simiente será en Isaac, que será llamada descendencia. Y esa descendencia de Abraham es la simiente de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Concibió de uno, no de los dos que estaban en la barriga de él. Mira cómo son las cosas en la Biblia. Concibió de uno. No dice concibió de Isaac, sino de uno. O sea, es uno. La simiente es una. Y hermano, yo quiero decirle una cosa, para que entiendan una cosa. Cuando Dios llama es para que tú respondas. No es que Dios te selecciona. Vamos a ver qué pasó con Jacob. Jacob tuvo que pelear. Jacob tuvo de responder y demostrar que tenía interés. Sin embargo, vemos que Esaú no tenía interés en esto. Vendió esto. Hermanos, debemos de entender y pedir a Dios que nos capacite para oír y responder. No es una selección espontánea que fue Dios te sacó de ahí, no, hermano. Debe de responder al llamado. Dios llama. Los que son predestinados, a aquellos Dios llama. Pero ellos tienen que responder. Si no responden, le va a suceder la suerte de Esaú. Él vendió su primogenitura. Y Jacob luchó con el ángel. Jacob agarró el talón de su hermano. Jacob había demostrado dar una respuesta al llamado de Dios. Para que tengamos una idea de lo que está en juego, hermanos. Pues la palabra de Dios es fiel. Dios va a mantener esa palabra. En ti serán bendecidas todas las naciones. Y tu simiente en Isaac, decía la simiente. Y esta simiente de Isaac ha venido transferida de Isaac a Jacob. No de Isaac a Esaú. No de Isaac a Ismael. De una vez que esta ha sido transferida a Isaac, a Jacob, ya los demás hijos de Abraham son gentiles. Son gentiles. No importa que tengan el apellido de Abraham. Son gentiles delante de Dios. Ahí está la fidelidad de la palabra de Dios. Se es fiel a su palabra. Y Dios va a estar detrás de esta semilla, de esta simiente. Amén. Hermanos, la elección de Dios es eficaz e irrevocable. Una elección eficaz e irrevocable. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido
ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Cuando Dios habla de la elección, esta elección no está hablando de las elecciones, de la elección del linaje de la promesa. Esta elección de que está hablando el apóstol Pablo aquí se refiere de la elección de Israel como pueblo que va a estar esperando a Cristo antes de nacer. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero en el tiempo que estaba en el mundo no le conocía. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la elección de Dios es eficaz. Pero esa elección, nosotros, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la simiente de Cristo que estaba en Abraham. Por eso Jesús le dijo a los judíos. Y cuando él estaba refiriéndose a Abraham, yo decía, bueno, pero tú ni tienes 50 años, tú dices que tú has visto a Abraham. Pero ellos no sabían que Abraham vio a Cristo por la fe. Hermanos, hay cosas que no debemos de buscar tener una comprensión intelectual. Solamente necesitamos creer en Dios, hermanos. Creer en Dios conforme a la elección. Esta elección es la elección que Dios ha hecho. Cuando Dios, entre los dos niños, la elección de que la simiente que estaba en Isaac, esta simiente estaba en Isaac, no es Isaac que va a decidir quién va a ser, que va a llevar esta simiente, es Dios. Aquí Dios tuvo que hacer una elección entre Jacob e Esaú cuando dice a Jacob amé. Él está diciendo decidí por mi voluntad, por mi soberana decisión depositar la simiente que estaba en Isaac, en Jacob, en vez de Esaú. Cuando dice a Jacob amé, Esaú aborrecí. Porque de una vez que Dios hizo esto, ya Esaú viene siendo una persona en la categoría de los gentiles. De ahí van a salir todos los pueblos que estaban por hacer guerra al pueblo que tenía la simiente. La simiente estaba en el pueblo, pero nadie sabía quién es la persona que lo tenía. Por lo que todo el pueblo estaba haciendo que tenía la simiente. Dios sabía en quién estaba, pero el que estaba afuera, el diablo que estaba buscando cómo eliminar esto, no sabía en quién estaba. Para él, el diablo mataba a todos los judíos, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo cuando dijeron que el niño nació ahí? ¿Qué hizo Herodes? Como no sabía quién era, y mandó a matar a todos los niños. Vos oída en Ramá, Raquel que llora. Hermano, las cosas de Dios son profundas. No podemos venir a eso con entendimientos intelectuales. Debemos de creer en Dios por lo que Él dice y pedir al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos. La promesa estaba en Israel. Israel ha padecido los padecimientos de Cristo, como lo vimos en el capítulo 8, cuando el apóstol hace referencia al Salmo 44, un salmo de los hijos de Coré.
donde le muestra que todo lo que Cristo padeció, el pueblo de Israel lo padeció por Dios. Y ese salmo es el salmo del amor de Dios. Hermano, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Por eso el apóstol, yo creo que para entender eso, nosotros hemos estudiado el final del capítulo 8 sobre la base del Salmo 44, ese salmo de los hijos de Coré. Esa parte tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Israel. Y Dios, esa simiente, es una elección eficaz. Y solamente Dios sabe quién es el elegido, quién era la persona. Las doncellas en Israel, cuando iba a la luz su primogénito, estaban esperando, pensaban que de ella podía salir la promesa. Ellos no sabían quién era, pero para Dios era eficaz. Dios sabía quién era. Por lo que nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, esperábamos en la promesa. Amén. Y le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Eso no podemos verlo desde una perspectiva humana, en el sentido de que no, él va a venir a trapear la casa al menor. No, él está hablando de la simiente de Cristo que está en él. Todos van a estar a los pies de Cristo. Todas las rodillas han de doblar a los pies de Cristo. No en el sentido del mayor en sí, sino en el sentido de que la simiente que está en él, todas las rodillas han de doblarse delante de Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice también, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. La misericordia de Dios no está sujeta a la obra del hombre. Aquí no está, lo que él está diciendo aquí, él está diciendo que Dios, la misericordia de Dios no depende del obrar del hombre. No está diciendo que Dios está haciendo una elección injusta o Dios está mirando por la cara. Él está diciendo que Él va a tener misericordia de acuerdo a su justicia, no de acuerdo a lo que el hombre haga, no de acuerdo a la obra del hombre. Para que nadie vaya a equivocarse, no, yo voy a diezmar, voy a venir a la iglesia, voy a venir aquí, yo voy a andar de tal manera para que Dios me salve. No, hermano, no por la obra suya, sino Dios salva por Él mismo. Amén. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. Eso la Biblia dice que la misericordia y la justicia se besaron. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es la misericordia de Dios. La justificación que tenemos es por la misericordia de Dios. Y por esta misma misericordia también el pueblo judío también recibe justificación por la misericordia de Dios. Amén. Porque la escritura dice a Faraón, para que esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Como un hombre malo sirve para anunciar la gloria de Dios. Es que Dios recibe gloria. Lo importante no es el hombre, sino es Dios. Todo lo que da gloria a Dios, no importa que resulta para el mal tuyo, es glorioso. Todo lo que da gloria a Dios, no importa que la mitad de la población mundial se vaya después de un terremoto, si da gloria a Dios, eso es glorioso. Si toda la humanidad va para el infierno, y esto es para la gloria de Dios, eso es glorioso.
Porque esto glorifica la justicia de Dios. Demuestra que Dios es justo. Amén. De manera que quien quiere tiene, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero toma cuenta, a pesar de que la palabra lo expresa así, Dios siempre deja la oportunidad que los hombres responden. A Caín Dios le dijo: el pecado está a la puerta. Hermano, yo le voy a decir una cosa. El perderse no es una elección de Dios, es la elección del hombre. Desde el primer hombre que cuando Dios le dijo a Adán, ¿cómo se llama? Al hijo de Adán, a Caín, el pecado está a la puerta. Pero tú puedes enseñorearse. Pero él no se enseñoreó de su pecado, sino que él dejó el pecado y enseñorearse de él. Faraón decidió enfrentarse con Dios y su enfrentamiento resultó en su perdición. Y eso da gloria a Dios. Amén. Hermanos, la doctrina más gloriosa de las Escrituras es la doctrina de la justificación. Por lo que, hermanos, debemos de preocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. El hecho, nosotros no nos salvamos por la cantidad de cosas que sabemos de Dios. Nos salvamos por tanto que conozcamos a Cristo y obedecemos a su palabra. Y nos sometemos a la vida que Cristo nos ha dado. Entendiendo que la persona justificada no puede seguir viviendo bajo el imperio del pecado. Debe de vivir bajo el imperio de la justicia de Dios en Cristo. Así que, amados hermanos, hemos sido confrontados para ver cómo la promesa de Dios es fiel. Cómo el apóstol Pablo ha tenido un gran sentimiento para con su pueblo. Él no se valía de su salvación para humillar al otro que no pudo entender. Él no lo discriminaba, sino tenía compasión. La clase de hoy que nos motive, hermanos, a tener compasión por aquellos, los vecinos, los parientes suyos, que aún no conocen a Cristo. Y entender que están perdiendo. Entender, porque el apóstol Pablo entendía claramente que no había otra manera de salvarse sino Cristo. Nosotros debemos de entender y tener ese mismo sentimiento que tenía el apóstol Pablo para con Israel y rogar a Dios por la salvación de su pueblo. Y también debemos de motivarnos a entender que Dios es fiel a su palabra. Dios no va a cambiar su modo de salvar. Dios no va a cambiar su promesa. La promesa en Isaac que sea llamada descendencia para la salvación que Dios ha prometido. Pero de Isaac vino 2 muchachos. Entonces Dios decidió quién va a ser. Y de acuerdo a su voluntad soberana, eligió a Jacob. Por lo tanto, nosotros debemos de dar la gracia a Dios que nos ha elegido para salvación. Y modelar esto para que otros vean que nuestro Dios es un Dios que salva. Que Dios es un Dios que hace la elección correcta. Y también debe de motivarnos a saber que la elección de Dios es eficaz y es irrevocable. El eficaz en el sentido de que la persona que se presta para hacer el mal viene siendo un elegido para dar gloria a Dios, pero en el mal, para su propia perdición. De todas maneras, Dios es glorificado. Dios no pierde. Si tú eliges por alguna manera seguir haciendo lo malo, no vienes a Cristo, tú estás dando gloria a Dios, porque la justicia de Dios se va a ejecutar en ti para el infierno.
Dios no pierde, hermanos. Dios gana. Así que, amados hermanos, por ellos. Dios eterno, te damos la gracia por tu amor y tu misericordia. Te damos la gracia, Señor, por tu palabra que hemos predicado. Te pedimos, Señor, que nos perdone si algo hemos dicho que no conviene. Ayúdanos, Señor. Y aplica todo lo que sea necesario, lo bueno. Ayúdanos, Señor, a retener lo bueno y desechar lo que no. Bendícenos, tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.